Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a 360. Siguen creciendo los episodios de evasiones masivas en el metro, incluso como veíamos con algunos casos de vandalismo. Lo reflejamos en nuestro tema, en nuestro programa de hoy. Evasión, la ciudad de la furia, es nuestro programa de esta noche. Partimos con la nota de Raúl Sepúlveda. Me da rabia que hayan subido el metro otra vez, ¿por qué? Han intentado evadir el pago de los pasajes. Esto complica, digamos, a la ciudadanía. Cuando no se respeta la ley, se está atentando contra la libertad de todos los demás. ¡Mira! Oye, voy a tirar una bomba. Hay gente, me están cerrando atrás. Maricón, esa hueá se hace. Oiga, La violencia se ha extremado y la seguridad sencillamente ya no da abasto. El día de hoy, una mujer que trabaja con nosotros fue agredida, sufrió finalmente una esguince. Turbazos inéditos que traen al recuerdo las masivas evasiones de 2007, cuando el descontento se focalizaba en la implementación del Transantiago. Sin siquiera una pizca de vergüenza, estas personas suben a un bus del Transantiago tras reventar sus puertas. Origen de una molestia que se ha mantenido en contra del sistema y que se ha trasladado en la actualidad también al servicio de metro. Reiteradas alzas en los pasajes originaron el rechazo, primero de los estudiantes. No tienen un argumento. En el último cambio de tarifa, precisamente los escolares no tuvieron ninguna modificación. Que los jóvenes nos están dando la mano a los más viejos, lo que hay que hacer por todas estas alzas de lo que han hecho. Pero con el pasar de los días, la molestia ya es compartida por cientos de usuarios. Turbas violentas que han dejado detenciones y también a funcionarios de metro heridos. El llamado de sus trabajadores es uno solo. Tenemos un trabajador con una luxación en una mano, tenemos otros trabajadores que han sido golpeados. Ya no es solamente el alza del pasaje, es el alza de la luz, son el sistema de pensiones, son el alza en las AFP, son el niño baleado en su cuna. O sea, esto está todo en un contexto. Entonces hacemos un llamado a que se tomen medidas al respecto, pero que se haga una evaluación política con respecto al malestar social que hoy existe. Nos parece que acá la solución del gobierno no debe ser poner más represión en las estaciones del metro, porque como ya lo dijimos, eso pone en peligro a los trabajadores y a los usuarios. La solución debe ser poner al centro un debate serio, técnico y político para lograr una tarifa que permita el pleno acceso al transporte público por parte de los santiaguinos y las santiaguinas. Más de 2 millones de chilenos se trasladan todos los días en el metro. ¿Ustedes creen que por 1000 delincuentes, porque eso es lo que son, cuando agreden a guardias indefensos, cuando destruyen el metro, cuando golpean a pasajeros que lo único que quieren es poder llegar a sus trabajos, a sus hogares? ¿Eso significa que lo que ellos están haciendo es correcto? Es incorrecto. De la molestia. No suben los sueldos, no hay educación, las pensiones son malas, la salud es mala y más encima no suben el transporte. Nosotros andamos con adultos mayores, andamos en una reunión aquí arriba en el centro con dirigentes y resulta que lo encontramos con esta sorpresa. Y los únicos perjudicados en estos momentos somos nosotros. A la parodia. Número 2. El enamorado. Para luego regresar al descontento. Puede haber sido gracioso en algún momento, pero dada la situación que estamos viviendo y el daño que se ha producido a millones de personas, me parece inoportuno, inadecuado. No es momento para bromas, afirman desde el gobierno, aunque sus advertencias no han tenido los resultados esperados. Puertas cerradas en Salvador, evasión masiva en República, Plaza Egaña, Plaza de Armas, Unión Latinoamericana, entre otros. 14 detenidos en Quinta Normal, mientras los portones de la estación Santa Lucía literalmente se dieron ante un descontento que pareciera estar lejos de terminar. Raúl Sepúlveda, CNN Chile.
Un fenómeno que ha resultado sin lugar a dudas sorprendente y queremos entender mejor desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista en 360. Para ello conversamos ahora con el ex subsecretario de Transportes, Carlos Melo. Carlos, bienvenido, buenas noches. Hola Daniel, muy buenas noches. ¿Cómo se explica lo que está pasando hoy con estos actos de evasión masiva en el metro? Mira, la justificación, a mi juicio, está dada por el contexto, como muy bien decía en la nota una persona del sindicato de metro. El transporte público finalmente se termina transformando en una válvula frente a diferentes alzas que las personas han experimentado en el último tiempo. Y esto es bastante lógico que así sea, una por la masividad del servicio y dos porque es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia. No hay que olvidarse que numerosas manifestaciones sociales en la historia de Chile han surgido a partir del malestar por alzas en el transporte público. Si uno revisa los números, ¿con qué se puede encontrar? Efectivamente, el transporte público, si uno mira su tarifa en el largo plazo, no ha tenido una variación superior al IPC. Incluso en algunos periodos de tiempo la variación es menor a la variación del IPC. Pero sin embargo, en el último tiempo nos hemos encontrado con sucesivas alzas de tarifa. Ya llevamos 2 alzas este año, que gatillan y empujan esta molestia por parte de los usuarios. Ahora, precisamente esto es parte de un acuerdo al que se llegó en su momento para que la tarifa y las alzas fueran fijadas por un comité de expertos independientes. Por lo tanto, aquí uno diría las autoridades no tienen mucho que hacer, o sí, deberían intervenir de alguna manera. Mira, la verdad que esa postura es bastante relativa. Las autoridades, si bien existe un panel y ese panel tiene 2 mecanismos para verificar que se produzcan estas alzas de tarifa, esa estructura fue construida, como tú muy bien dices, por consensos políticos. Y por un lado, existen ciertas herramientas que la administración puede utilizar para evitar estas alzas de tarifa, que de hecho el mismo mecanismo diseñado le permite hacer uso de esas herramientas. Y por otro lado también los acuerdos políticos que generan estas instituciones son sujetos de revisión. Aquí, por ejemplo, hay temas que son bastante claros. El que la tarifa nunca pueda bajar, porque finalmente si hay una reducción de costo, eso se traslada al subsidio. Son temas que debiésemos estar revisando. Yo creo que aquí el gran tema de fondo que generan estas manifestaciones y de lo que no hay que desviarse es que hoy día estamos teniendo un problema de acceso al transporte público para un grupo de gente porque a un grupo de personas le cuesta pagar la tarifa y finalmente tenemos que buscar las formas de hacerlo. Si bien hoy día existe esta institución que separó el alza de tarifas de decisiones políticas, también existen mecanismos para hacerse cargo de eso y hacer las correcciones que requieran para que finalmente el servicio sea accesible para todos los usuarios. ¿Cómo influyen en estas alzas de tarifa elementos como la construcción de nuevas líneas del metro, el hecho de que se hayan incorporado nuevos buses eléctricos y el hecho de que se haya postergado también la licitación del Transantiago, que es lo que se está esperando hace ya bastante tiempo? ¿Tienen influencia o no en el alza de tarifas? Mira, tienen influencia. Por un lado, la construcción de nuevas líneas de metro, efectivamente, a través de la definición del financiamiento de esas nuevas líneas, se estableció que cuando entraran en operación, esas nuevas líneas iban a gatillar un alza en la tarifa técnica que Metro recibe por su operación. ¿Por qué? Uno, porque Metro iba a tener costos mayores de operación. Operar nuevas líneas implica mayores costos, por un lado. Y por otro lado, el modo de financiamiento de esas nuevas líneas fue a través de inversión pública, pero también a través de deuda que Metro tomó en el largo plazo, ¿ya? Entonces, para cubrir esa deuda en el largo plazo, la tarifa, Metro iba a recibir esta alza en la tarifa técnica, lo que presiona los costos del sistema al alza. Respecto a los otros 2 temas que tú planteas, Daniel, la verdad es que lamentablemente, y aquí yo creo que es un tema relevante, no disponemos de la información para tener certeza de si los buses eléctricos o el retraso de la licitación influyen o no influyen en estas alzas de tarifa. ¿Por qué no tenemos información? Por ejemplo, las actas del panel de expertos no son publicadas a tiempo. Las actas del panel de expertos están siendo publicadas con 6 meses de retraso, 9 meses de retraso. Y la verdad es que es difícil saber qué información el panel tuvo a la vista para gatillar las alzas. Los contratos que se han generado
con los operadores a los que se les han entregado nuevos servicios de Transantiago. Recordemos que un operador se eliminó, el operador Alsacia, y sus servicios se distribuyeron entre otros operadores a los cuales además se les autorizó comprar o adquirir buses eléctricos. Esos contratos tampoco son públicos todavía, tampoco los conocemos. Si la gente ingresa a la página del Directorio de Transporte Público Metropolitano, se puede dar cuenta que esas actualizaciones de contrato no están disponibles. Entonces, no podemos decir hoy día si existe relación, pero la verdad es que la información no está disponible porque la autoridad no la ha hecho disponible. Carlos, hay elementos que podrían considerarse como, por ejemplo, subsidios a ciertas personas que estén bajo cierta línea de ingresos. ¿Hay otras formas de tener cobros que le permitan a personas que, como decías tú, están teniendo un problema de acceso hoy día al transporte, poder solucionarlo? ¿Es posible implementar ese tipo de medidas o de subsidios focalizados o es demasiado complejo hacerlo? Mira, es absolutamente posible en el momento en el que estamos. Y quizás yo creo que esa es la discusión de fondo que tiene que darse a partir de esto. Hoy estamos en un momento crucial. ¿Por qué? Porque la actual ley de subsidios, la que hoy día financia el sistema, es una ley que establece que en el año 2021, que es a la vuelta de la esquina, en 2 años más, el subsidio transitorio, que es aproximadamente un 50% del subsidio que el sistema recibe, se va a cero. ¿Ya? Recordemos que cuando Transantiago partió y se creó la ley de subsidio, se dijo, los costos del sistema en el largo plazo van a bajar, porque el subsidio es una emergencia, ¿ya? Y la verdad es que eso no ha ocurrido. El sistema necesita el subsidio que tiene. Entonces, hay que discutir cómo se financia el transporte público de aquí hacia el futuro. Y dentro de esa discusión, yo creo que hay espacio para introducir mecanismos más creativos de financiamiento del transporte público que se utilizan en otros lados. Por ejemplo, el que los empleadores directamente financien parte del transporte público de la ciudad. ¿Ya? Esto se hace en países como Brasil o en Francia. El que se cobre la famosa tarificación vial, por ejemplo, y que finalmente las externalidades que genera el automóvil financien al transporte público. Nueva York está implementando un plan gigantesco de modernización de su sistema de transporte público y eso lo está haciendo a partir de los fondos que va a generar la tarificación vial en Manhattan, por ejemplo. Carlos, perdón, cuando decías que los empleadores financian el transporte público, ¿eso significa que de alguna manera ellos, mediante algún sistema, paguen el transporte de sus trabajadores y eso no encarece más todavía los costos de la contratación? Mira, recordemos que hoy día existe un mecanismo, que es el mecanismo de los bonos de movilización. En la mayoría de los contratos de la gente que trabaja están establecidos bonos de movilización, ¿no es cierto? Y esos bonos de movilización en general tienen muchos usos diversos. Una propuesta que podría ser razonable es revisar si esos bonos de movilización no debiesen, por ejemplo, disponerse directamente para financiar el transporte público. ¿Ya? Esas son opciones que otros países han tomado. Entonces hay varias alternativas que hay arriba de la mesa. Tú mismo lo planteabas recién, el establecimiento de una tarifa social. Hoy día yo creo que gran parte de esta presión y de este malestar por la tarifa se da porque para personas del primer decil, del segundo decil, acceder al transporte público representa más del 10% de sus ingresos. Entonces finalmente el transporte público, que debiese ser una herramienta de acceso a oportunidades, de acceso a trabajo, de acceso a estudio, se transforma en una barrera, ¿ya? Y eso no puede pasar. Entonces el pensar en subsidios focalizados, en generar esta tarifa social, son fórmulas que deberíamos empezar a explorar y estamos en el momento justo para hacerlo. Carlos Melo, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en 360. Muy buenas noches. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más. Esto es 360. Estamos de vuelta en 360. Hay que sincerar algunas situaciones. Estaba invitado y confirmado como parte de este programa el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla. Lo íbamos a grabar, de hecho, más temprano a petición de las propias autoridades de gobierno. Sin embargo, finalmente, sin explicación alguna, no participó en la entrevista que teníamos fijada para 360. Sí realizó declaraciones en una rueda de prensa esta noche el subsecretario. Las revisamos a continuación. Hemos sido testigos de que en varias estaciones de metro el día de hoy se ha producido este tipo de hordas que agreden contra las personas y la propiedad pública y privada, pero también hay otros donde hemos logrado
controlar y además, más importante que eso, detener a aquellos que están generando estos daños, que son grupos delincuentes, que es una delincuencia pura y clara, donde a través de una organización, redes sociales, cobardemente abordan, ¿no es cierto?, y exponen la seguridad de la ciudadanía. Carabinero está actuando en los lugares donde se estima, a partir de la información que circula, se van a producir estos hechos. De dos formas, copando previamente y en segundo lugar deteniendo a aquellos que cometen estos actos de violencia. Y les quiero decir que junto al metro que ha presentado querellas vamos a ser absolutamente claros y duros en cuanto a las querellas y a la persecución policial y penal finalmente, porque creemos que esta es una delincuencia que atenta contra la seguridad y la propiedad privada. Ahí están las palabras del subsecretario. Subió el tono claramente de las declaraciones del gobierno. Primero la vocera esta tarde hablando de delincuentes y ahora hordas de delincuentes. Es la expresión que utilizó el subsecretario del Interior, aumentando por lo tanto el tono ante las últimas manifestaciones. Veamos cuáles son, por ejemplo, las estaciones que se han visto afectadas en estos días de protestas y de evasiones masivas. Franklin, Ñuñoa, Estadio Nacional, Monseñor Izaguirre, Santa Isabel, Plaza de Armas, Pedro de Valdivia, Camin, Quinta Normal, Universidad de Chile, Santa Ana, Los Héroes, Laguna Sur, Conchalí, Mata y Salvador. Entonces, manifestaciones que se han ido extendiendo a lo largo de la red de metro. Uno de los puntos en discusión acá tiene que ver con efectivamente cuánto han subido las tarifas del transporte público en Santiago y qué tiene que ver eso con los aumentos de inflación y de los sueldos. Veamos, hagamos una comparación de los últimos años. Ahí están, en primer lugar, la evolución del ingreso medio de los chilenos desde el año 2010, de acuerdo a cifras del INE. Ha pasado de cerca de 360.000 pesos el 2010 al 2018, cuando llega a 574.000 pesos. Es una variación, sin considerar inflación, esto en términos nominales, del 59% en estos años. Veamos ahora qué ocurre con las cifras de aumento del transporte público. Nos vamos a fijar en la tarifa más cara, que es la del metro en hora punta. Ha subido en este mismo periodo desde 600 pesos hasta un total de 830. La variación está en torno al 30%. Si comparamos ambas cifras, el aumento de los sueldos promedio ha sido mayor que el de la tarifa del metro en horario punta. Ahora, si comparamos esto de acuerdo a el alza de la UEF, vamos a ver si tenemos esa comparación. Ahora en UEFs de la tarifa del metro en hora punta. Ya. Ahí está. Ahí está el valor. En UEF vemos que se mantiene relativamente... esto está ya indexado, por lo tanto, con el alza del índice de la vida, pasa de 0,028 a 0,030 en el año 2019. Ahí está una comparación entonces entre lo que son las cifras, el alza de la vida, del costo de la vida y también el alza del transporte público. La explicación claramente no es solo económica, no es solo de números. Alberto Mayol, sociólogo, nos acompaña para conversar más sobre esto. Daniel, buenas noches, ¿qué tal? Cuando vemos las cifras, Alberto, uno dice, a ver, aquí en términos de números, no es que se haya disparado de pronto el transporte público ni las tarifas. No va por ahí aparentemente la explicación. No va por ahí. Lo que pasa es que los fenómenos sociales, no nos olvidemos que el año con mayores movilizaciones en Chile fue el mejor año del ingreso de los hogares en las personas, que fue el 2011. Entonces, esto no es mecánico en el sentido económico, y ese es uno de los errores que en general se comete, que es empezar a discutir con los números, con las definiciones de la Real Academia de la Lengua en algún momento. O sea, cuando uno empieza a dejar de ver que detrás de esto tiene que haber alguna clase de fenómeno, que es lo que hay que tratar de entender. Y sociológicamente esto no tiene nada de raro. La forma en que estalla no se sabe si va a ser en el metro, si va a ser de otra manera, si va a ser gente que deja de pagar créditos, qué sé yo. Hay distintas formas de respuesta. Pero esto venía fraguándose hace bastante tiempo y muchas veces se ha ido señalando en distintas investigaciones respecto a el aumento de lo que se llama en la sociología anomia. O sea, toda sociedad funciona no solamente porque hay toda clase de castigos y estímulos para que la gente haga y deje de hacer cosas, sino fundamentalmente porque hay un orden social, y ese orden social está hecho de normas, que no son las normas jurídicas, son las normas que tú y yo, cualquier persona, tenemos todos los días y que entendemos que son las cosas correctas. Y eso es absolutamente necesario porque evidentemente ningún sistema se sostiene sobre la base de la pura represión. No puedes tener un carabinero en cada torniquete del metro. Si la gente en algún momento deja de considerar que es legítimo pagar, el sistema no funciona. Por supuesto. Y además, la primera legitimidad es que sea tan normal que ni siquiera piensas que es legítimo. Que tú llegues, pongas tu tarjeta VIP,
pagas y entras. No lo piensas, no dices, es que podría no pagarlo. No, ni siquiera lo piensas. Cuando empiezas a pensar que puedes razonar al respecto, ya empiezas a tener un problema. Luego, si además tienes un fundamento para no hacerlo, ya viene otro problema. Las sociedades modernas, contemporáneas, son muy complejas y muchos tienen intereses individuales diferentes. Y por lo tanto es muy difícil integrarlas. Los niveles de anomia en general, en todo el mundo, cualquier sociedad de este tipo, son niveles bastante altos de anomia. Sin embargo, no obstante los niveles altos de anomia que uno puede detectar, eso no significa que se disuelva el lazo social normalmente. Se empieza a disolver cuando hay otros elementos que concurren, y eso es lo que estamos viendo en muchas partes, y en el caso de Chile, desde hace casi una década, se está viendo claramente. ¿Y qué hay de distinto, o qué podríamos decir que es distinto que gatilla algo como esto hoy, año 2019, y no hace 1, 2, 3 años, cuando este mismo diagnóstico podría haberse hecho exactamente igual? No, sí, es que esto viene pasando, porque ¿cuál es el punto? Primero, ¿qué integra en esta sociedad? ¿Qué es lo que integra en una sociedad como la nuestra? Bueno, fundamentalmente el éxito económico, que se traduce en un acto muy importante para los chilenos, que es el consumo. El consumo es lo que integra fundamentalmente. La gente que participa en el consumo está integrada. Por eso es tan importante endeudarse, porque si no te endeudas no puedes consumir todo lo que la sociedad exige para que estés integrado. Esto, recordemos el año 2011, que no solamente hubo un movimiento estudiantil, pasó el caso de la Polar, que fue el primer hito donde la escena del consumo se vio rodeada de un halo de sospecha. En ese momento la gente dice, momento, parece que en el consumo, que es tan importante para nosotros, puede haber abuso. Porque en otras dimensiones de la vida ya sabías que había abuso, pero no era tan problemático. Pero en el consumo, que es lo que te integra, había abuso. Eso se vincula en ese momento con el movimiento estudiantil, que está hablando del lucro, y la gente junta abuso con lucro. Y dice, de este abuso sale parte de la renta que tienen algunas personas que tienen grandes corporaciones y empresas y con las cuales están abusando de nosotros. De allí se llega a la conclusión, después de otros casos, por ejemplo, con los casos de financiamiento de campañas, pero también los casos de colusión, qué sé yo, donde dicen, pero además hay ilegalidades eventualmente. O sea, no es solo un abuso en la posición de poder, sino que hay algunos casos que son ilegales. Y se arma una articulación que ha venido creciendo y desarrollándose, que dice consumo, abuso, lucro, y esto asociado a deuda, y esto termina en una eventual ilegalidad o una sensación de ilegitimidad. Y frente a eso, entonces hay una relación que la hemos visto en varias investigaciones, que es súper simple. La mayor parte de las personas sabe que tiene una deuda concreta con el sistema, que le prestan el dinero son los bancos, el retail, que son la gente más rica, y que tiene que pagarla y se la pueden cobrar. Pero siente que esa gente más rica y que ordena el sistema tiene a su vez una deuda con ellos, pero que ellos no le pueden cobrar. Ahora, ¿no es paradojal, Alberto, que con todo este análisis que más bien habla del tema del endeudamiento de los chilenos, de la banca, del retail, que son todos negocios privados, este descontento se termina gatillando en, de hecho, una empresa pública como el Metro, que además presta un servicio bastante bien evaluado en general, eso es lo y con lo que vimos hoy día, que incluso llegan a la destrucción, por ejemplo, de los torniquetes del Metro, que es propiedad pública? Claro, es que eso es lo interesante de este proceso, porque recordemos que esto ya empezó a funcionar como parte del mecanismo sociológico, empezó a funcionar en el Transantiago a nivel de las micros. Recordemos que las micros eran el indicador de movimiento. Nosotros hicimos investigaciones donde el indicador de movimiento, más o menos de lo que estábamos viendo como malestar social, se reflejaba muy claramente en la evasión diaria en el Transantiago. Eso lo vimos en investigaciones que hicimos en la USACH. Y luego resulta que primero, en la micro todos entendíamos que era más o menos comprensible porque las micros funcionaban mal, porque no estaban un buen servicio, porque se había dicho que iban a llegar unas micros espectaculares y no habían llegado, y estaban las micros sucias, en fin. Y de pronto, entonces ahora aparece de una manera muy distinta, porque lo otro fue inorgánico, era una evasión inorgánica. Aquí hay una evasión orgánica, que tiene por tanto un contenido distinto, supone un contenido de alguna manera político, una organización que busca hacer esto en aquel lugar que literalmente para los santiaguinos es como el espacio nórdico, digamos, de la vida cotidiana. O sea, ¿y eso no puede deslegitimar, sobre todo cuando vemos, como hoy día que ya pudimos ver algunos actos derechamente de vandalismo, digamos? ¿Eso no deslegitima, no le quita apoyo en el sentido común de las personas? Probablemente, eso probablemente genera una distancia, una reticencia. Pero lo interesante de lo que ha pasado es que justamente por distintas razones que podríamos analizar, más bien la gente de momento está expectante en qué piensa.
Todavía sí, un poco no, un poco sí, un poco no, un poco sí. El hecho de esa respuesta es probablemente más importante que la cantidad de personas que esté evadiendo. O sea, lo interesante es saber qué va a decir la sociedad, la opinión pública, respecto a si esto es legítimo o no es legítimo, o qué tan legítimo, o si tiene algún nivel de justificación. Y esa es la gran pregunta, y en eso andan todos en el fondo. Y Alberto, hoy día el gobierno claramente cambió la estrategia y escuchamos palabras mucho más duras. Está hablando de delincuentes, hordas de delincuentes, ese tipo de vocabulario. ¿Hace bien o mal el gobierno con esa estrategia? A ver, todo grupo organizado que está buscando hostigar a una autoridad, ¿ya?, espera que esa autoridad acuse el golpe. Si el gobierno acusa el golpe, lo normal es que a las horas siguientes o al día siguiente haya más personas que estén interesadas en participar de este grupo organizado porque le mostraron que efectivamente el gobierno esto le duele. Creo que el gobierno probablemente se equivoca de estrategia. Es muy difícil establecer la estrategia para esto, no es nada de fácil. Pero además aquí hay un tema que es de fondo, y es que los fenómenos relacionados con esto que llamamos anomia y que tiene que ver con el malestar social de manera, en principio, inorgánica y que ahora toma elementos orgánicos, todo eso viene pasando hace mucho rato. Y eso tiene que ver y la forma de combatir lo que tiene la sociedad es lenta, muy paulatina y muy difícil y cara. Tiene mucho que ver con políticas urbanas, con desarrollo de los barrios, con políticas educacionales exitosas que permitan incluir a los sectores que se sienten excluidos. Es decir, hay un conjunto de elementos que son muy complejos. Tiene que ver con el aumento de la seguridad, todo un conjunto de variables. Pues bien, cuando un gobierno reacciona simplemente diciendo: yo afirmo que esto es un acto grave de delincuencia y por tanto esto significa que las personas que lo hagan pueden irse de presa, bueno, ya estamos entrando en un terreno donde la verdad es que la respuesta no tiene el tamaño del problema. Alberto, muchas gracias por habernos acompañado hoy en 360. Buenas noches. Muchas gracias. Vamos a la pausa, ciudadanas y ciudadanos, después del corte. La evasión, estas manifestaciones en distintas estaciones del metro han sido sin lugar a dudas el tema que ha dominado la jornada. Lo conversamos ahora y abrimos el debate con nuestras ciudadanas y ciudadanos, Verónica Pinilla, Fernando Atea y Aldo Casinelli. Bienvenidas y bienvenidos al programa. Buenas noches. Fernando. Bueno, ha sido ciertamente el tema de la semana, ¿no? Esto empezó el lunes y yo creo que además de comentar, o sea, de la reacción que uno tiene que es obvia, de que cuando hay violencia, etcétera, esos hechos son condenables, etcétera. Eso, por supuesto, va de suyo. Pero yo creo que aquí hay un fenómeno más profundo que uno debería preguntarse por sus causas. Y en eso creo que las reacciones que hemos escuchado del gobierno han sido bien desafortunadas, ¿no? Un ministro que decía, bueno, que el que se levanta más temprano lo ayuda. La ministra que decía al principio esto era gracioso, o podía haber sido gracioso, pero ya no, o que son hordas de delincuentes. Yo creo que esa es precisamente la manera en que no hay que mirar lo que está pasando, no es particularmente útil. Yo creo que hay una reacción que en este caso se explica por el alza del pasaje, pero yo creo que eso empieza a vincularse a una serie de otras cosas, ¿no? A que el agua, hay crisis de agua y los que más sufren son las personas que consumen, no las empresas que la necesitan, o que las AFP obtienen utilidades y pagan pensiones bajas, entonces el pasaje de metro sube de esta manera, y eso creo yo que se manifiesta de este modo, y eso tiene que ver con algunas cuestiones bien importantes acerca de cómo vivimos. Quienes más agudamente identificaron esta cuestión, creo yo, y es bien notable, fueron los trabajadores del metro. Las declaraciones del sindicato del metro fueron precisamente esas, ¿no? O sea, a pesar de que ellos sufren porque están ahí, o sea, sufren el impacto de estas manifestaciones, ellos dijeron, bueno, aquí lo que se manifiesta, aquí hay que hacer un análisis político de esta cuestión. Esto no es simplemente hordas de delincuentes, como dice el gobierno. Aquí hay algo más profundo que eso y eso es importante mirar. ¿Verónica? Yo creo que son malas noticias para el país, la verdad. Yo creo que nadie se siente conforme ni tranquilo cuando uno mira que hay manifestaciones sociales de esta envergadura, ¿no es cierto? Primero, por un espacio donde la gente en general cuida. El metro es un espacio bien cuidado, de cariño, de respeto, pese incluso a las políticas de políticas públicas vinculadas con el transporte que ha sufrido, digamos, el metro. Creo que igual la gente ha tendido, digamos, a manifestarse siempre a favor de
del metro. Y yo creo que esto tiene que ver un poco con lo que dice Fernando. O sea, yo creo que hay que tener cuidado con la manera como se analizan estas manifestaciones sociales. Nosotros lo hemos visto el 2006, vimos el 2011, vimos cómo se han manifestado los estudiantes. Esto también es que hay una manifestación de estudiantes, pero también de una sociedad que obviamente tiene un descontento muy alto. Creo que uno no puede aplaudir la violencia. Nadie nos gusta ver a la sociedad chilena en estas condiciones, pero creo que hay que tratar de buscar las causas en una sociedad que es inequitativa, es muy desigual, ¿no es cierto? Hemos visto que esta desigualdad se ha manifestado en el mundo de la salud, en el mundo también de las pensiones, en el mercado laboral, ¿no es cierto? Y esto hoy día puede ser, esta justificación por el metro, pueden ser muchas otras. Y ahí yo creo que hay que mirarlo con un poquito más de detención. Yo creo que hay que dimensionar bien qué es lo que está pasando y en esta lógica de lo que ocurre en el metro fundamentalmente, no solamente en términos de la masificación, es decir, ¿qué es lo que pasa? No es tanta la gente que hay, sino que lo que estás afectando es un punto crítico. Y eso te genera lo que estamos hablando. Porque paralizar una estación como la estación Ñuble, que combina dos estaciones que cruzan desde Maipú, Cerrillo, Pedro Aguirre Cerda, Ñuñoa, San Joaquín, y por el otro lado Independencia hasta la zona sur, son puntos críticos. ¿Y qué es lo que pasa? Creo que se pierde el foco de lo que uno quiere hacer. Y se pierde el foco atacando precisamente una de las pocas instituciones que en Chile es capaz de apalancar políticas de equidad social y equidad territorial que tanto se pide. Entonces, creo que independiente que tenemos que hacernos cargo desde la variable política y entender que es el foco, no lo podemos perder. Y tampoco se puede permitir que sea justo en esa institución. Y que es una institución que se ha hecho cargo en los últimos 10 años de la peor política pública que ha tenido este país en los últimos 30 años, que es el Transantiago. No tenemos que olvidarnos que prácticamente el 50% de la tarifa del metro, es decir, los 830 pesos que se pagan hoy día en hora punta, son producto de los subsidios que hay que hacerle al Transantiago. Entonces, también hay que dimensionar bien dónde estamos parados. ¿Y por qué digo que hay que tomar bien esto? Porque tampoco podemos decir que la gente que está ahí son solo delincuentes. Porque sí hay gente que siente un malestar y que lo manifiesta de esta manera. Por lo tanto, no tenemos que sobrereaccionar y hay que entender. Y por el otro lado, cuando digo dimensionemos bien, es que tampoco está todo Santiago. Yo viajo en metro todos los días y veo que la gente está... igual los carros vienen llenos y lo que hace esta gente que se manifiesta ahí es hacer más difícil el tránsito de la gente que se está trasladando. Entonces te cierran una estación. ¿A quién le molesta eso? Al usuario. Y por eso que digo, es una de las pocas instituciones que hace en Chile equidad. Que te puede trasladar desde La Pintana o desde Puente Alto. Pero cuidado ahí, porque hay un tema, tú hablaste del subsidio. O sea, yo dificulto que existan en las capitales métodos o medios de transporte donde no esté subsidiado. Eso está subsidiado en todos lados. Pero se traslada desde el privado del público al privado, producto del Transantiago. Y doblemente, porque acuérdate que tenemos un fondo espejo. Entonces tenemos no solamente el subsidio que se hace del metro, que es el que mejor recauda, porque precisamente era el que evitaba la evasión, y el Transantiago sí se hace evasión, y se hace una evasión muy grande, pero por algo tuvimos una ley de evasión en el Transantiago y no en el metro. Sí, lo que complica yo creo que es un poco también la justificación que uno... Yo hoy día escuchaba a apoderados, a padres que decían, en realidad yo no estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Uno como que... Esa doble interpretación de las cosas es bien compleja. Incluso lo escuchaba en el editorial en un par de radios y todo. Y es complejo porque uno no esperaría que eso sucediera. O sea, uno esperaría que las cosas se resolvieran de otra manera. Pero en una sociedad como la chilena, donde las manifestaciones sociales finalmente terminan siendo siempre en la calle y las transformaciones que se han dado han sido producto de los movimientos y las marchas, a lo mejor esto es un inicio de aquello. Esperemos que obviamente el gobierno reaccione de la mejor manera posible. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con ese tipo de manifestaciones, yo creo que no ayuda en nada, ¿no es cierto? Pero sí me sorprendía escuchar a padres y dice, bueno, mi hija participó en esto y me parece súper bien. O sea, porque cuando empezamos a justificar ese tipo de actuaciones podemos terminar en cualquier parte. Es que yo creo que precisamente la cuestión no tiene mucho
digamos, yo creo que llega al punto adoptar una óptica, por así decirlo, normativa, moralista, de si está bien o está mal, ¿no? Yo creo que aquí hay una cuestión bien profunda que tiene precisamente en que se nota en el hecho de que todo esto comenzó por manifestaciones de personas que no eran directamente afectadas, ¿no? Y que es apoyado por muchos que sí son directamente afectados, ¿no? Eso muestra que no es una cuestión de estudiantes, porque el pase escolar no había subido. A eso me refiero, claro. Esto muestra precisamente que no es algo que se pueda decir, esto es un grupo de presión más que quiere algo para sí, porque todos quieren una tajada más grande de la torta. No es eso. Hay algo más político, que tiene que ver, bueno, lo escuchábamos en el programa, ¿no? El porcentaje del sueldo que una persona puede tener que pagar en transporte público es considerable, y eso es un problema. Y mi impresión, a pesar de lo que dice Aldo, es que yo creo que esta dimensión todavía no se ha tomado en cuenta. Es decir, yo creo que, por ejemplo, que la política de tener tarifas diferenciadas y de cargar entonces una tarifa especialmente alta en un momento en que los trabajadores van a sus trabajos que no pueden elegir el momento, porque a pesar de que el ministro dice que se levanten más temprano entonces los va a ayudar, la verdad es que la razón por la cual hay una demanda especialmente intensa no es por regla general electiva, ¿no? Entonces, que en la hora en que los trabajadores necesitan usar el metro, en esa hora sea más caro, podrá, claro, desde el punto de vista de alguna discusión en alguna facultad de economía, tener algún sentido como desincentivo. Bien poco sentido tiene si no es electivo el momento en que se usa, pero yo creo que desde el punto de vista de la experiencia del usuario es otra instancia más en que se están aprovechando de mí. Pero precisamente por eso, porque las tarifas suben producto de algo. Y suben producto de una política pública que fue muy mal diseñada y que le ha costado al país durante los últimos 10 años del 2006, 2007, que parte de la implementación del Transantiago, una gran cantidad de recursos. O sea, alrededor de $1.000 millones anuales se gastan en subsidios. Y esos 1.000 millones, no se gastaban antes. Teníamos un sistema de transporte que era la selva, absolutamente. Por lo tanto, yo creo que sí viene bien ir transformando. Hoy día tenemos buses eléctricos que bajan la contaminación, no solamente son mucho más agradables, sino que además disminuyen la contaminación. Pero eso en una lógica donde no te ha permitido mejorar la otra parte, que es el costo del pasaje. ¿Por qué? Porque lo has tenido que asumir como Estado, cosa que hace 15 años atrás no lo tenías. Entonces, creo que esto... ¿Quién lo asume? No, por eso, pero antes no lo tenías. Bueno, pero ahora lo tenemos. ¿Quién lo asume? Antes no lo tenía en el sentido que, claro, podríamos tener ahora micros amarillas. ¿Cómo sería Santiago si tuviéramos micros amarillas? Pero podrías haberlo hecho de una... Por eso estoy diciendo que es la peor política pública. Quiero decir, estamos después de 10 años del inicio del Santiago, seguir con eso ya... O sea, el problema ahora, creo yo, es un problema que tiene que ver con esta alza, ¿no? Esta alza ha sido el catalizador de algo más profundo, y eso es lo que yo creo que tenemos que entender. Y eso yo creo que debería llevar a pensar a una política un poco más sensible al problema. Por eso yo enfatizaba, por ejemplo, lo absurdo que es tener una estructura de tarifas diferenciadas cuando la mayor parte de los usuarios que tienen digamos que llenan el metro, como antes de hace 10 años no estaba lleno, esos usuarios que lo llenan son por regla general usuarios que no pueden elegir el horario en que usan el metro. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que esto, si uno racionalmente lo mira y analiza la problemática de las alzas de precio, racionalmente tú también lo entiendes. ¿Sí? Se sube el precio del petróleo, se sube el precio de la benzina, obviamente, además de los subsidios que el Estado entrega, la plata de alguna parte tiene que salir, ¿ah? El tema es que yo tengo la impresión de que esto se utiliza como un medio de reclamo de otra sensación de descontento que la sociedad y que la gente tiene, porque no es solamente el metro que hoy día aumenta su precio, sino que además aumentan los precios de todo. Todo es caro hoy día en Santiago. Yo creo que todos somos usuarios del metro todo el día. Es cara la alimentación, es cara la salud. O sea, de inflación no ha habido un aumento en el último año, tampoco estamos en un momento especialmente malo en términos de desempleo ni de crecimiento. No estamos peor que hace 2 o 3 años, digamos, en términos económicos. Pero también hay reclamos, por ejemplo, que los sueldos no han aumentado en comparación con cómo ha aumentado la calidad de vida y el precio de la vida, digamos. Pero ojo, si tú planteas eso, los 30 pesos de hoy día tampoco compensan el incremento de la inflación, siquiera. Entonces, también si tú ves el incremento, tampoco es sobredimensionado respecto de otras variables que se han incorporado en otros precios y que no han causado. Por eso que digo yo que hay que tener cuidado con sobredimensionar esto y no
pensar que lo que está ocurriendo es algo que se va a desbandar y tomar medidas, no, pero es que yo voy a las medidas que eventualmente se pudieran llegar a tomar respecto de una situación como esta. Eso es lo que me preocupa. Sobredimensionar algo que puede llegar, que está ocurriendo, ¿Que el gobierno sobrereacciona? Tanto el gobierno como otros actores en esta lógica. Por eso creo que hay que ser muy cuidadosos de tratar de entender. Hay un fenómeno político, ¿quién está detrás de esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Es solamente el alza del pasaje del metro? ¿Son otras las variables que están incorporadas en esto? ¿Hay otra forma de resolver esto que sea solamente bajar el valor del pasaje? Esta suerte de polinomio que lo entienden básicamente los economistas que lo crearon. Creo que hay que meter más elementos en el análisis y no solamente... yo me he concentrado en el tema del subsidio por el tema de la política pública, que es parte de lo que me interesa, pero sí creo que aquí hay otros elementos más cualitativos que uno tiene que analizar. Sí, ahora aquí lo cierto es que todos deberíamos, digamos, rechazar el mal uso de los medios de transporte público y hoy día el metro es un medio de transporte público utilizado por todos, digamos. Yo creo que todos utilizamos el metro todo el día. Ayer había manifestaciones en el metro, los metros estaban cerrados, hoy día también. No sé si eso efectivamente puede evitar si hay una escalada, pero aquí hay preocupación porque ves que a las familias se le hace difícil en el día a día pagar no solamente el metro, esto es un margen chiquitito, sino que todo lo que significa el costo de la vida mensualmente. Yo creo que esa es la cuestión. Yo creo que en fenómenos como este, que por cierto, Aldo tiene razón, o sea, uno ve cómo comienzan y esto puede, por supuesto, puede acabarse como empezó, pero también puede ir aumentando. Y eso tiene que ver con la sensibilidad con la cual el gobierno reacciona, y el gobierno principalmente, pero en general los comentaristas, la política, etcétera. Yo creo que hablar de hordas de delincuentes no es la mejor manera. Es como hacer un esfuerzo por no entender lo que está pasando. Pero por otro lado, creo yo que son fenómenos que normalmente emergen por algo en puntual, pero que normalmente están vinculados a algo que excede con mucho. O sea, las movilizaciones estudiantiles de lo que se llamó la Revolución Pingüina comenzaron por una queja respecto del pase escolar. Y terminó siendo mucho más que sobre el pase escolar. Fernando, Verónica, Aldo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadanas y Ciudadanos. Buenas noches. Gracias a ustedes también por la compañía. Nos vamos. Buenas noches.